que aún nos queda el análisis súper en serio de Antía la Usada. No te rías, que es así, no te rías. Es que ya lo estoy sintiendo. Vale, pero antes un regalo para celebrar nuestros 10 años como república con un grupo que celebra sus 10 años como banda sonora de nuestras vidas. Los conocimos hace 10 años. Y nos convirtieron en brigada. Nos arrojaron letras ácidas, hirientes. Bailables e inesperadas. Y ocurrió así. Después de una década de discos, giras, caos y esperanza, León Benavente celebra su 10º aniversario en crudo y en directo, una entrevista con rock, electrónica antinostalgia y mucha fiesta. Y esto se vende. Corre que esto se vende. León Benavente, El martes 10 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro Fígaro de Madrid. Eres de la resistencia. Si eres de la Resistencia y quieres escucharlo, Busca tu entrada en nuestra web carnecruda.es. Nosotros necesitamos que vengáis a vernos al teatro, lo necesitamos para seguir sosteniendo esta república, para seguir siendo viables. No esperéis a última hora a conseguir vuestras entradas, que estamos en un sinvivir, y organizar todo esto y alquilar el teatro es una pasta. De verdad, necesitamos que vengáis al teatro y vosotras necesitáis escuchar lo que viene ahora. Cosas de Antía. ¡Wow! Bos días. ¡Buenos días! Buenos días. Buenos días. Como estades? Muy ¿Cómo bien. estáis? Moito ben. Muy Estou a falar en galego. Estoy hablando en gallego. Porque xa se pode falar galego no Parlamento. Chencha Rabiña Vox, Polvoreta, Lusco Fusco, Sanxenxo, Eucalipto, Caciquismo, Luis Tosar. Listo, Sar. Cada día más linda, cada día mejor y mejor. Cada día más linda, cada día mejor y mejor. Están bailando muñeiras aquí en el estudio. Se ha levantado, ¿cómo no? Ha Es que tardado en el- segundo y medio en En el levantarse. guión ponía que quería que bailáramos, aunque creía que por nuestro rigor periodístico no lo haríamos, pero yo no tengo rigor periodístico. A ver, tú no tienes récord periodístico ninguno, yo tampoco mucho, porque sentado Pues ese yo. yo me he puesto a bailar. Tú te has levantado. ¿Os habéis dado cuenta que mis acotaciones son como las de Valle Inclán? Sí. Es una Ma- cosa Como las de Luces de Bohemia. total. Más importante que el propio Poesía texto. tiene la Poesía tía. pura. Bueno, Bueno. menuda apertura de sección. ¿no? Impresionante. ¿Habéis visto qué espectáculo? No, no, has espectáculo. empezado tan arriba que yo no Tan sé cómo vas a arriba. seguir ¿Este subiendo. espectáculo es propio de la París de Nuya o de la Sí. Panorama? ¿Cómo se Sobre dice, todo son? ¿cómo se ¿Sabes dice lo que son? espectáculo en gallego? Espectáculo. Es que sabes gallego. Bueno, podéis ver esto. Bueno, Vamos a bailar. Oye, Perdón, Oye, no me voy a coitar la sección. Yo No, vengo no, aquí a no. boicotear. No, sí, No, sí. ah, No, perdón. Adelante. Entonces, pues nada, os quería decir que igual esto era más propio de la semana pasada. No pude venir, Sí. pero yo es que siempre, quiero que quede claro que Antía la Usada siempre celebra el plurilingüismo Muy bien. en el Congreso de los Diputados. Cada día más linda, cada día mejor y mejor. Cada día más linda, cada día. ¿Esto va a ser todo el rato así? No. Cada medio minuto. La verdad que no. Aunque merece la pena, porque es Pimpinela, ¿eh? Tampoco. Sí, la verdad que Sí. buena mierda Pero esto. ya está cansa. Ya Bueno. tanta mulleira cansa, ¿eh? Venga. El trote dunha muller galega no te lo aguanto. ¡Wow! Lo que aguanta una mujer gallega. Y además estoy con la regla. Uf. Esto es Bueno. fatal. Eso sí que tendría que ser anticonstitucional. Venir a Anticonstitucional. trabajar con Es la que yo estoy regla. esperando el partido que regule A ya ver, esto. ¿qué partido es ese? Joder, Fatal. Y además se me ha adelantado, tú sabes lo que es, ¿no? Uf. Porque, ¿a qué día estamos hoy? Por lo menos a día 4. Por lo menos. Por lo menos. De octubre. ¿Cómo? Sí. Así te lo digo. Espera. Entonces pasa? hoy estamos a 4, ¿eh? Sí. El domingo fue 1. Sí, claro. Y hace 6 años, en 2017, también fue 1. Exactamente. Y después fue 29O, pero antes fue 29S. Y después, pero antes fue 28J. ¿Sabéis por dónde voy, no? ¿Sabéis por dónde me lleva toda esta sardana de fechas, verdad? Sardana de fechas. 1. Referéndum de independencia de Cataluña. 29O. Fuga de Puigdemont. 28J. Elecciones generales. 29S. Empieza el veranillo del membrillo, que no tiene nada que ver con esta historia, pero quería dar el dato. Un hombre varado en Waterloo. ¿Qué digo un hombre? Un catalán fumando un cigarro apoyado en una farola en cuyo torso reza tatuado: Amor de Cataluña. Un rebelde con causa abierta. Una victoria marcada por un exilio. Un fugitivo que vaga en crocs. Un desterrado harto de hacer free tours. Un deportado que no hace batch cooking, porque si algo tiene es tiempo. Y mientras come mulete frit, que son mejillones con patatas fritas, dice: yo soy el Carles, un prófugo de la justicia española, un errant polític. Pero llega el veranillo del membrillo, que se llama así porque en estas fechas se produce la recolección de esta fruta que ya que se encuentra en el punto perfecto de su madurez. Y el viento trae un ladrido que le encoja a Carlos el corazón. Un ladrido que aúlla. Amnistía. 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 Y ya está.
Bueno. Vaya tráiler, chaval. Joder, me ha dejado ¿Cómo la ha muerta. clavado? Me ha gustado mucho lo de Amor de Cataluña. Amor de- Tiene es que tatuado en Amor el de brazo. Cataluña. Es que eso de Un errant polític. Un errante política, cosa más bonita. Y fíjate, cuando me he puesto así yo con Puigdemont a tope, para mí... Muy bien. A mí, quien me gusta realmente es Óscar Matute. Bueno, a ver, y aquí también nos gusta mucho Óscar Matute. Es que tengo un crash con K. ¿Y porque quién no como que eres tiene? con K. Lo veíamos de venir, como decía mi abuela. Lo veía de venir esto. Que lo veía, hombre, Claro. yo lo dije la temporada pasada. A ver, Que aquí le en amo. esta redacción hay mucho crash con Óscar, Bueno, ¿eh? es que viene aquí y no sé lo que puede pasar. De hecho, otra vez aprovechando. Matesa y tú, Óscar. Espérate, por ahí voy. Espérate. Aprovechando que. Bueno, perdón. Que se pone Aprovechando no. nerviosa y todo. Porque estoy Venga, enamorada. Va. Abusando del altavoz que me brinda Carne Cruda. Y le voy a mandar un mensaje. Y fíjate que pudiendo hablar la lengua común de todos los españoles, elijo hablar la lengua del amor. Esto es la lengua del amor. Se quita la horquilla, Sí. se desmelena, se quita Baila el- sensual. faja, baila llevo- sensual. Sí. Levanta la pierna derecha. Sí. Kaixo Óscar. Hola, Óscar. Zurezat nago. Estoy por ti. Yeah. Cosas de Antiara, Gompidatu, Naiza y Tut dudan a Talabaita. Quería invitarte a Cosas de Antía, que es una sección que tengo. Bye. Kombucha erosi a aldizut, kombucha zapata naizelaco. También te puedo invitar a kombucha porque soy la zapata de kombucha. Nayago duzuna, Óscar. Lo que tú prefieras, Óscar. De netarako prest nago. Estoy dispuesta a todo. Agurra pribatua en euskaraz it egin nahi duen maitelearan partetuk. Wow. Saludos de una enamorada que quiere hablar euskera en la intimidad. Wow. ¿Vosotros creéis que va a venir? Yo creo que sí. Yo Como creo cómo que no lo va a de venir lo de después la de esto. kombucha no falla. Lo de la además, es bastante vasco kombucha, ¿no? A ver, Ya suena vasco. no falla la kombucha que se le ha dicho en euskera sensual en la intimidad. La intimidad. Nunca el euskera fue tan sensual. Nunca. Nunca. Bueno, presumiendo yo aquí de... Muy Y bien, nada, bueno. pues los catalanes y los vascos. Sí, los catalanes y los vascos, ¿qué cositas pasa? tienen? ¿Qué cosas tienen? ¿Qué unas cosas territoriales? Sí, sí. Los gallegos, fíjate. Bueno, Algunos, mis padres los únicos, pero mis padres y yo Bueno, estamos ahí. Celia también está un poco por la independencia, Celia también te por ahí digo. está por la independencia, Sí, pero sí. bueno, que tiene unas Bueno. cosas territoriales. ¿Qué quieren romper España? Ya. Quieren romper España, Sí, chicos. fíjate. Fíjate, pues yo, ¿sabéis? Lo que creo que es peor que la autodeterminación de los ¿El pueblos. qué? A ver. ¿El qué? El bulo de la meritocracia. Bueno, ahí le pues- está. Eso sí que rompe España. Eso sí que Por Por ahí ejemplo, podíamos. que una taza te diga ¡a por el lunes! Eso sí que rompe España. Que un coach, que no sé qué titulación es esa, te diga si quieres puedes. Eso sí que rompe Sí. España. Que el presidente de los hosteleros diga que media jornada son 12 horas. Eso sí que rompe España. Bravo. Que el aceite cueste 8 euros. Eso sí que rompe España. Que un chaval tenga que trabajar desde los 16 años en 2 trabajos, no en 1, en 2, para mantener a su familia. Eso no es orgullo patrio, es miseria nacional, no es ejemplo de superación, es ejemplo de precariedad, no es cultura del esfuerzo, es cultura de la mierda. España, mírame a los ojos, España, escúchame con tus oídos, España, qué piel tan fina tienes, España, tú no te rompes, porque tú ya estás rota. Me ha inflamado el espíritu nacional. Este es el espíritu nacional que nos gusta aquí. Impresionante. Uf, Ha bailado el paso doble como si lo sintiera en sus entrañas. Como si fuese yo de ese paso doble. de toda España. Ah, de España. Pues lo que soy yo. Bueno, en esta España nuestra, mañana volvemos.